este video vamos a hablar sobre los selectores básicos de CSS, que son las herramientas que nos permiten aplicar estilos a ciertos elementos de nuestra página web. Vamos a aprender a seleccionar elementos por su tipo, su clase y su ID, y cómo utilizar los selectores de descendencia para afectar a los elementos anidados en otros elementos. Los selectores básicos en CSS. En la unidad anterior, vimos cómo funcionan los selectores en CSS. Como vimos, podemos aplicar un estilo a una etiqueta HTML en CSS. En este ejemplo, le aplicamos a la etiqueta H1 una propiedad font size con valor 22 píxeles y una propiedad color para el color del texto con valor green. Como vimos, las claves del CSS son selector, propiedad y valor. En esta unidad vamos a profundizar sobre los selectores básicos de CSS. Más adelante avanzaremos con propiedad y valor. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con un párrafo en HTML. Si quiero aplicarle un estilo de CSS a ese párrafo, puedo utilizar el selector P. Por supuesto, ese estilo se aplicará a todos los párrafos en mi página web. En este caso, le aplicamos la propiedad font size 12 píxeles y la propiedad color para el color del texto gray. Esto puede ser particularmente útil si queremos, por ejemplo, implementar una tipografía solo para los títulos, pero también puede ser problemático, ya que asignar estilo a las etiquetas de forma genérica puede traer resultados no deseados. Por esa razón, vamos a usar las clases. En este caso, tenemos un código HTML con un div al que le asignamos la clase contenedor. Cuando querramos aplicarle estilos a la clase contenedor, usaremos la sintaxis .contenedor y el bloque de declaraciones. De esta forma le indicamos al CSS que el estilo indicado se aplicará a todos los elementos HTML incluidos dentro de la clase contenedor. En este ejemplo, indicamos que la propiedad color que define el color del texto tenga un valor cyan. En este ejemplo de HTML tenemos dos elementos, un div y un párrafo. A ambos le aplicamos la clase principal. En ese caso, podemos ser más específicos con nuestro selector de CSS. En este caso, si le queremos aplicar un estilo al div con la clase principal, vamos a escribir en el selector div.clasePrincipal. Con esa sintaxis indicamos que vamos a aplicar ese estilo en aquellos divs que tengan asignada la clase principal. Acá vamos a ver otro ejemplo en el que queremos aplicar estilo a una etiqueta P que está incluida en un div que tiene la clase principal. En ese caso, si queremos aplicarles un estilo a los párrafos que estén incluidos en el div que tiene la clase principal, vamos a tener que escribir .clase principal para indicar la clase, un espacio y la letra P. Ese espacio indica que la P está incluido o es hijo de la clase principal. Lo que estamos diciendo en este caso es que le vamos a aplicar un font size de 11 píxeles a todos los párrafos que estén incluidos en elementos que tengan la clase principal. Acá tenemos un ejemplo en el que tenemos un div con la clase principal asignada, un párrafo en su interior y dentro del párrafo una etiqueta span. En ese caso podemos hacer dos cosas. En este primer ejemplo, ignoramos la etiqueta P y directamente le asignamos un estilo a todos los span que estén incluidos dentro de un elemento que tenga asignada la clase principal. En este ejemplo,
le pusimos una propiedad de color de texto, color, con el valor blue. Y se aplicará a todas las etiquetas spam que estén incluidas en elementos con la clase principal. Muy bien, ahora también podríamos haber hecho otra cosa y ser más específicos. Podríamos haber indicado que el estilo se aplique solo a los spam que estén incluidos dentro de párrafos en elementos con la clase principal. Para eso vamos a usar los espacios. Vamos a ingresar punto clase principal para indicar la clase, espacio P, espacio spam. Cada uno de esos espacios nos indica un mayor grado de especificidad. Cuanto más específico sea un estilo, más difícil será de sobreescribir. Pero eso lo vamos a ver con más profundidad luego. Bien, también podemos aplicar estilos según el atributo ID. El atributo ID es único, puede repetirse solo una vez por página y lo utilizamos en muchos casos para navegación interna. Si nos quisiésemos referir al ID contacto como selector en nuestra hoja de estilos CSS, vamos a usar el carácter hashtag o numeral. La sintaxis será la siguiente: hashtag contacto y abrimos el bloque de declaraciones. En este caso, le estamos aplicando el color de texto navy, que es un azul más oscuro. Por último, vamos a ver el selector universal. El selector universal se indica utilizando un asterisco y luego incorporando el bloque de declaraciones. La sintaxis entonces es asterisco, abro corchete, propiedad, dos puntos, valor, punto y coma, y cierro corchetes. El selector universal indica que el estilo asignado se aplicará a todos los elementos de tu página web. Por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de asignar estilos utilizando el selector universal. Generalmente, se utilizará para resetear a cero los estilos predefinidos que tienen los navegadores. Pero no te preocupes, eso lo vamos a ver más adelante. Es muy importante que tengas clara la sintaxis tanto de HTML como de CSS. Mira estos videos tantas veces como necesites y lee el material complementario. Excelente. En este video aprendimos los selectores básicos de CSS, que son la base para aplicar estilos a elementos específicos en nuestra página web. En el próximo video veremos cómo aplicar estilos tipográficos a nuestro texto para darle una apariencia más atractiva y legible.